¿Qué pasa, chavales? Bueno, hoy os voy a traer un vídeo diferente. Os voy a hacer un pequeño tutorial de cómo importar un vehículo. Sé que hay muchos tutoriales de cómo hacerlo, pero creo que a lo mejor personas que no tengan mucha idea, que sea su primera vez, como es mi caso, que yo nunca había hecho antes, ni conozco gente que la haya realizado, es decir, he partido prácticamente de cero, pues quiero hacer un pequeño tutorial, ya que bueno, a mí he ido buscando prácticamente toda la información en internet, he ido un poco pues viendo todos los pasos que tenía que seguir y bueno, creo que no hay un vídeo claro 100% y intento pues bueno, que en este caso sea el que lo haga entre comillas un poquito más claro para algunos pasos que yo me he perdido un poquito. Así que bueno, voy a intentar ayudaros lo máximo posible. Bueno, voy a dividir este vídeo en tres partes seguramente. Una de ellas pues voy a explicar un poquito todos los documentos que van a hacer falta para poder hacer legal el vehículo aquí en España. Luego voy a dar unas pequeñas recomendaciones que voy a dar y luego un poquito mi historia pues con todos los gastos que he tenido para que más o menos pues esas tres cosas juntas pues den una idea de más o menos pues por dónde va todo. Para empezar de todo vamos a ver el coche. Una vez que el coche esté todo correcto, que nos han dado el ok y que veamos que todo está correcto, pues vamos a comprar el coche. Una vez comprado el coche vamos a necesitar el contrato de compraventa. El contrato de compraventa viene reflejado en general por el importe del vehículo, el IVA y todas estas cosas. El IVA viene incluido en todos los compraventas, en particulares no. Entonces, bueno, una recomendación que ahora os diré más adelante. Entonces, bueno, con este documento que nos dan, que viene siendo el contrato de compraventa, tenemos el primer importante de los tres que nos van a dar, entre comillas, del principio. Nos dan. Vale, una vez con el contrato de compraventa, como estáis viendo por aquí en la lista, cuando nos den el coche necesitamos que nos den el permiso de circulación del país de donde provenga. Por ejemplo, en mi caso, que fue en Países Bajos, se utiliza una tarjetita que viene tanto la ficha técnica como la tarjeta del permiso de circulación. Por ejemplo, sé que en Alemania sé que está el Tail 1 y Tail 2, así que bueno, pues tenemos un poquito, dependiendo del país, que esto lo podéis encontrar también en internet, cómo se llama el permiso de circulación del país de donde provenga el coche que queráis buscar, si es Italia, pues si es Bélgica, si es Francia, pues cada país tiene su específico, por decirlo así, pero viene siendo lo mismo. Y luego, como he dicho, necesitaremos la ficha técnica del país procedente, es decir, de donde venga el coche. No tiene que ser, a lo mejor el coche es ya la tercera importación de país, por ejemplo, y no tiene que ser la primera, con que sea la que donde vayamos a comprarlo nos vale. Entonces, como os digo, ahora tenemos estos tres documentos aquí que os he dejado, que van a ser los primeros que nos van a dar. Con estos tres papeles nos vamos a hacer el siguiente. Para el siguiente es pasar la ITV aquí en España. Como os digo, esta ITV es una ITV específica, una ITV de importación. Hay, entre comillas, pocas en España en comparación con ITV normales porque no se hacen en el mismo sitio. Es lo mismo, una ITV prácticamente igual, se hacen un par de detalles más para que queden bien explícitos a la hora de crear la ficha técnica española, pero como digo, es una ITV normal, lo único que hay reducido sitio. Por ejemplo, aquí lo más cerca del sur tenemos una en Ciudad Real y otra en Murcia, que fue donde yo en este caso la realicé en Murcia, en Lorca. Bueno, pues como digo, para poder pasar esta ITV necesitamos antes dos documentos, que o nos lo puede aportar el compraventa o la persona que le hemos comprado el vehículo, o podemos hacerlo nosotros. A través de eso puede ser el COC, que es un documento oficial de la marca directamente, que suele ser bastante más caro y bastante tardío. Y luego una recomendación que hago, que sé que como digo no es recomendación todavía estamos, pero está la ficha técnica reducida, que eso lo puede proporcionar cualquier ingeniero, dándole pues, un par de datos del vehículo, mandándole un par de fotos y todas estas cosas. Así que bueno, esto es bastante, muchísimo más barato que un COC y es muchísimo más rápido, prácticamente en un día lo pueden dejar hecho, incluso dos y a lo mejor tienen más líos. Así que bueno, como os digo, teniendo este documento ya podremos pasar la ITV y viendo que el coche está con todo lo de serie, o sea, no puede tener nada modificado, tiene que ir tal cual salió entre comillas el coche de serie, pues con esto lo que podemos hacer es pasar la ITV como digo y ya nos dan nuestra ITV española y con ello nos darán tres fichas técnicas. Estas tres fichas técnicas van a ser una para nosotros y otras dos que se las queda la de tráfico o la DGT. Pero bueno, como digo, nos quedaremos con esto. Entonces actualizo un poquito todo
tenemos, como os digo, el contrato de compraventa, la ficha técnica, el permiso de circulación y ya tenemos el papel, que son 3 papeles de la ITV en España, que viene siendo la ficha técnica a falta de complementar unos cuantos datos. Después de esto tenemos que hacer el pago del modelo 576, que es el impuesto de matriculación. Este impuesto de matriculación depende un poco de la contaminación de vuestro coche. Os voy a dejar por aquí una lista en la cual pues, un poquito se dice cuánto tenéis que pagar, cuánto porcentaje tenéis que pagar respecto al valor del coche, pues cuánto tenéis que pagar. Entonces, ahora mismo os va a salir otro Javi explicando un poquito cómo rellenar este papel, ya que yo no he encontrado prácticamente nada de información de cómo se rellena, pero sí una guía de cómo hacerlo. Así que bueno, voy a hacer un pequeño aparte. Bueno, para rellenar los datos del modelo 576, para empezar, pues obviamente pondremos que será la matriculación definitiva. Luego debajo pondremos que es medio de transporte usado, ya que en este caso es así, si fuera nuevo tendríamos que ponerlo a nuevo. Y ponemos adquirido fuera de España, pero dentro de la Unión Europea. Luego rellenamos unos cuantos datos de lo que viene siendo del coche. Y luego vamos a poner lo que viene siendo las observaciones. En observaciones vamos a elegir el resto de vehículos. Luego para clasificación de construcción pondremos el día que, si no me equivoco, era turismo. Y luego en clasificación de uso 00, que pone sin clasificar. En clasificación con el 70-156, ahí tendremos que poner M1, que se califica creo que como un vehículo con cierto porcentaje de carga. Y nada, prácticamente es rellenar un poquito los datos que tenemos. Y la liquidación la haremos a través de un calculador de esta en internet de diésel gasolina que os dejo por aquí. Bueno, ya habéis enterado un poquito con el otro compañero Javi cómo se realiza esto. Bueno, para después de haber hecho esto y haberlo pagado, tenemos que escanear este documento y fotocopiarlo, ya que tenemos que tener todos estos papeles físicos. Así que bueno, añadimos el siguiente papel de toda la lista y nada, ya tendríamos, si no me equivoco, son 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos faltaría uno solo. Ahora tenemos que pagar el permiso de circulación o el impuesto de circulación. Este impuesto de circulación se paga según cada comunidad autónoma y cada localidad. Si vivís en un pueblo o lo que sea, pues tenéis que ir a vuestro ayuntamiento para pagar pues lo que tengáis que pagar, lo que cada ayuntamiento crea conveniente para vuestro coche. Si queréis información un poquito más de esto, lo mejor es que vayáis a hablar en el ayuntamiento. Si no, podéis escribir un correo, podéis llamar por las mañanas, que por ejemplo en mi caso solo abrían por las mañanas. Pues bueno, como os digo, vamos a tener que hablar con el ayuntamiento. A mí, por ejemplo, me dijeron que tenía que hacerlo a través, se puede hacer a través de internet, no tuve que ir presencialmente, pero tenía que hacerse a través de la Diputación de Granada, que es Tributo Granada, se llama, si no recuerdo mal, para la gente que sea, por ejemplo, de aquí. Una vez por ahí, ya rellenan los datos, que también os dejaré si no un poquito cómo se van rellenando por aquí. Y nada, prácticamente es pagar el impuesto de circulación que se pagan todos los años. Así que bueno, con un poquito después de haber rellenado todos estos datos, pues bueno, vamos a sacar también el impreso de haber pagado este impuesto. Entonces ya con todos estos documentos que estoy dejando aquí en pantalla, pediremos cita en la DGT. Bueno, una vez teniendo cita en la DGT o en tráfico, lo que haremos será pagar las tasas finales de lo que viene siendo la importación. Es decir, que ya prácticamente tenemos todo hecho. Y como digo, ellos van a pedir toda esta tabla que ya os he explicado un poquito aquí de cómo se hace, cómo tramitarla, etcétera. Así que bueno, ya tenemos prácticamente cómo se hace. Ahora voy a dar, pues como digo, un par de recomendaciones para el tema de la importación. Bueno chicos, ahora os voy a hacer, como he dicho, mis recomendaciones. Que bueno, para empezar un poquito, os voy a recomendar un par de páginas que no me pagan nada, pero bueno, creo que son las páginas web donde más podemos encontrar coches del extranjero, como puede ser mobile.de, que está un poquito más pensada para Alemania, pero bueno, hay muchos países de la Unión Europea en la cual queremos buscar vehículos en general. Luego, obviamente, tenemos AutoScout, que fue la que yo utilicé en mi caso. Y hay unas cuantas más, pero que bueno, más o menos se mueven por ahí. Bueno, una vez ya visto el vehículo, entre comillas, y viendo que vamos a buscar ese vehículo exacto, pues bueno, vamos a intentar hablar con lo que viene siendo el compraventa o con el particular.
Para ello normalmente o lo más cómodo viene siendo por WhatsApp, ya que es más fácil, entre comillas, poder tener una conversación, ya que por correo a lo mejor no lo pueden ver y a través también de la web principal donde lo veas, porque seguramente si a lo mejor en particular no, pero si es un compraventa tienen tanto la plataforma por donde lo han anunciado, tienen su propia web, entonces va a ser un poquito caos. Entonces lo que más recomiendo es por WhatsApp. Y si veis que no os contesta en mucho tiempo, lo suyo sería llamar, ya si estáis muy interesados en ese coche, pero obviamente contad de que os puede costar más dinero la llamada por no ser una llamada nacional. Bueno, una vez con un poquito esto, vamos a ver que el vehículo esté totalmente correcto. Esto es como cualquier coche que vas a comprar, hay que asegurarse que esté bien, pero hay que añadir un plus de que obviamente para ir a verlo tienes que fiarte un poquito de la persona. Entonces hay que sacar la máxima información posible, que obviamente no nos van a contar todo, pero intentar asegurarnos que realmente está bien. Igualmente puedes incluso contratar a personas que vayan a ver el coche que sea cercano de allí y obviamente pues os podrá decir un poquito en el estado en ese que se encuentre, si hay algo raro o no. Igualmente pues intentar pedir muchos vídeos de cómo están sobre todo los coches por abajo, por óxido, también por si hay algo roto. Intentar ver en una foto lo mejor y si hace falta que intente entre comillas repetir la foto otra vez para ver bien algo exactamente porque sabéis que peque o lo que sea, pues pedírsela. Así que bueno, creo que un poquito pues asegurarse un poco que el coche esté bien. También antes de iros, lo que también os recomiendo, ya viendo que vaya a comprar el coche, es intentar acordar antes el precio e incluir un par de cosas. Bueno, normalmente, como digo, en mi caso, como fue, se incluyó lo que viene siendo tanto el seguro de la matrícula para poder llegar hasta España sin ningún problema y luego también se incluyó el certificado COC, el certificado para poder pasar la ITV como he comentado antes. Así que bueno, con estas dos cosas incluidas, aparte de que hubo una pequeña reducción de precio, pues podemos prevenir un poco todo. Ya que si llegamos allí sin haber hablado todo este tema, puede ser que nos quedemos sin coche y que eso, que no se nos reduzca nada el precio. Y que encima tengamos que pagar un poquito de más si vamos con el dinero justo, pues puede ser jodido. Así que bueno, como os digo, pues esto. Deberíamos pues prehablar un poquito el precio y todo lo que incluye en el precio. Luego, después de estar allí, obviamente también deberíamos prepararnos un poco tema de vocabulario, si no tenemos un inglés fluido o el idioma que vayamos a hablar, por si lo sabemos. Pero eso, intentar tener unas cuantas preguntas previstas, hacerte más o menos un esquema de lo que va a preguntarle e intentar pues probar un poco el coche y todo esto. Así que bueno, viendo que ya todo está correcto y todo lo demás, pues prácticamente lo suyo también sería prever un poco la ruta que vais a hacer, que obviamente esto tendríais que hacerlo previo, ver un poco dónde tenéis que parar, buscar un poco temas de gasolineras, cómo está el precio, dónde parar, dónde no parar, todas estas cositas, la verdad que en general que os va a hacer más ágil el viaje de vuelta. Pero esto ya viene siendo un poco pues, de prever como un viaje normal. Así que bueno, creo que por cosas así que yo recuerden no hay nada más raro que tengáis que tener en cuenta. Así que bueno, una vez visto que el coche está todo correcto y todo bien, pues nada, ya pasamos al viaje de vuelta. Así que bueno, ahora voy a contar un poquito toda mi anécdota, cuánto me he gastado más o menos aproximadamente, ya que hay algunas cosas que seguramente que se me olviden. Así que bueno, vamos a pasar a mi viaje. Bueno, mi viaje parte prácticamente desde Granada, el cual tenía que coger un vuelo a Málaga, ya que desde Granada no hay vuelo hacia lo que viene siendo Ámsterdam y tuve que coger primero de todo un BlaBlaCar por la noche hasta lo que viene siendo Málaga. BlaBlaCar fueron creo que 10 euros, una cosa así. Así que bueno, pues empezamos un poco con la cuenta. Después obviamente hay que pagar el vuelo. El vuelo fueron 41 euros por persona, si no recuerdo mal. Y este lo pillé con bastante antelación, ya que bueno, prácticamente fue en el mes de diciembre cuando estuve viendo un poco pues cuánto variaban los precios de los vuelos y todo esto. Y bueno, estar un poco previsivo, prácticamente que no salga tan caro. Igualmente lo podéis comprar el día antes, pero obviamente os va a salir bastante más caro. Entonces, bueno, vamos a añadir también, como digo, el vuelo. Luego, bueno, una vez llegado allí, después de un vuelo un poco turbulento, ya que fue justamente cuando pilló un poco las nevadas por toda Europa, llegó también la nevada a España,
entró una borrasca justo y fue la verdad que un poco caos de vuelo, pero bueno, dentro de lo que cabe llegamos allí y bueno, dejaré también un par de fotos con mi padre, pues ya habiendo llegado allí. Nos dirigíamos hacia un pueblecito del sur de Países Bajos, así que nada, para llegar allí había dos maneras, era pagando un taxi que iba a ser carísimo o a través de los trenes. Que ya que luego nos recogía en el pueblo de al lado, nos recogía el compraventa. Bueno, los trenes fueron uno de cercanía y otro de larga distancia, que en total fueron 18 euros por persona. La verdad que es un poquito caro, pero es que prácticamente había casi una hora y media de lo que viene siendo de trayecto. Y nada, llegamos allí aproximadamente, si no recuerdo mal, sobre la 1. Nos recogió el hombre, vimos un poquito el coche, vimos todo. Y aquí hubo un pequeño incidente, por decirlo así, un pequeño problema. Y es que el tío no tenía preparado ni el contrato de compraventa, ni los seguros, no tenía prácticamente nada. Bueno, yo mientras revisaba el coche, yo obviamente no sabía esta información, entonces me puse a revisar muy bien el coche, me llevé mi máquina de OPCON, me llevé un poquito todo para ver que el coche estuviera bien. Así que bueno, después de eso, de ver que todo lo que me enseñó, todo lo que me dijo estaba correcto, aparte de algunos fallos que había, que yo no lo sabía de entonces, pues bueno, como digo, pues intentamos hablar un poquito y nada, intentamos llegar a un acuerdo que no se llegó, como digo, porque eh, se cerró entre comillas el precio antes de eso. Pero bueno, también me engaño un poquito en ese tema porque, por ejemplo, como digo, no funcionaba el techo solar y estaba tirando un poquito de anticongelante y había poco anticongelante y se tuvo que rellenar y, como digo, sí es cierto que me dio una bomba de agua, pero como digo, pues son cosas que llega allí, pues no te esperas y más que te vas a hacer un viaje de 2000 kilómetros, 2100 kilómetros. Entonces, pues bueno, intenta evitar que haya los máximos problemas posibles. Bueno, después, como digo, cuando entre comillas llegamos ya a un acuerdo, me dijo que hace falta sacarle un seguro al coche. Y digo, me podrías haber avisado antes o podrías haberlo hecho tú también antes sabiendo que vengo aquí. Pues nada, tuvimos que ir nosotros además a un pueblo al lado que teníamos que pillar autovía, como unos 20 minutos aproximadamente, mientras lo hacíamos porque tenían que abrir el sitio. Total, que prácticamente volvimos a las 4 de la tarde después de tener las placas, entre comillas, bueno, entre comillas no, las placas con seguro internacional. Nos volvíamos hacia otra vez el compraventa, que como digo, estas placas de aquí son placas provisionales y un poco raras de la manera en que la hicieron, ya que normalmente pueden usar las placas tanto verdes como rojas, como se han utilizado en Alemania y la que normalmente se suelen utilizar, pero en este caso se utiliza con la misma matrícula un seguro internacional. Bueno, después de todo esto, como os digo, nos dirigimos allí y nada, me empezó a hacer el contrato y todas esas cosas. Así que bueno, una vez acabado prácticamente a las 5:30, otra hora y media más de espera, nos fuimos dirección ya rumbo a hacer el camino. Este camino eran aproximadamente unas 22 horas con algo, siempre que pagaras todos los peajes, que es ahora una cosa que os voy a contar. Bueno, lo primero de todo, obviamente, pues ya pagamos el coche, nos dirigimos a echar un poquito de gasolina, ya que, bueno, en este caso la gasolina estaba más cara en Países Bajos y en Francia. Y entre medias estaba Bélgica, que era el sitio, entre comillas, más barato. Eran 20 céntimos más baratos, que la verdad que vienen bien. Así que, bueno, como digo, estábamos muy cerca de Bélgica y, bueno, echamos, como digo, un poquito y mi intención era parar y rellenar en Bélgica. Bueno, pues al principio todo el camino bien, un poquito de tráfico, nos movíamos un poquito, pero vaya, no, el camino de principio fue bastante bueno. Y bueno, empezamos a salir, como digo, con bastante retraso, porque la idea era salir prácticamente como muy tarde a las 3 o incluso a las 2. Pues bueno, empezamos un poquito y dijimos que en mitad del camino miraríamos para ver dónde parar. Bueno, empezamos, como digo, el camino y habiendo ya pasado Bélgica empezamos a entrar a Francia. En Francia, lo que os digo, es el país de los peajes, no tiene otro nombre, y es un poco desesperante, la verdad. Porque, bueno, te encuentras el primer peaje, que es el peaje caro, entre comillas, y no sé por qué en ese momento estaba en el momento más caro nunca visto, ya que prácticamente, normalmente cuando se pone en el modo caro, cuesta 76 euros y prácticamente te hace una gran parte, pero no es mucha. O sea, prácticamente desde que sales de Bélgica un poquito hasta casi
llegar a París. Pero bueno, claro, yo de primera empecé cogiendo este peaje diciendo, bueno, paré un poco por autovía, agilizar un poquito todo y ver que todo funcione correctamente y que vayamos más rápido posible para avanzar lo máximo de camino. Pero claro, cuando me vi que eran 96 euros de peaje por una autovía que hay prácticamente al lado, que al final no era una, bueno, más que autovía era como una nacional que había al lado prácticamente, pues nada, lo que hice fue salirme. Caso error mío también, sí, porque obviamente no conocía mucho, pero es que me parece exagerado pagar 96 euros por una autovía que es igual que cualquier autovía de España, o sea, es que no le encuentro mucha lógica. Así que bueno, como os digo, cogimos una nacional y estaba la verdad que en ese momento empezó a subir la niebla un montón, empezó a estar todo como medio así que bueno, paramos en un sitio para comprar comida para intentar echar el viaje en el coche, intentar recuperar las horas perdidas y empezamos a seguir un poquito hacia adelante. Como os digo, era prácticamente todo nacionales y un poquito al lado de la autovía, pero con bastante niebla y se hizo un poco eh, peligroso por decirlo así, pero bueno, eso depende un poquito de la experiencia en el momento en el que vayáis. Bueno, después de hacer un cambio ya de turno, ya que en ese momento iba conduciendo mi padre, pues ya casi entre comillas, en torno a las 10, así aproximadamente, mentira, a las 9 creo que fue o un poquito antes, ya que era muy de noche allí, ya que bueno, era prácticamente enero y cuando además estaba al norte de Europa, anochece mucho antes, pues bueno, como os digo, yo creo que era a las 8:30, una cosa así, y hicimos el cambio. Bueno, en este momento yo ya había mirado un par de sitios a ver dónde podíamos parar, pero no se quedó nada claro. Y bueno, empezamos a seguir hacia adelante y llegó un punto que empezamos a seguir camino que nos mandaba Google y que vaya, que estábamos avanzando. Pero hubo un momento en el cual se me hizo súper pesado, ya que bueno, prácticamente era recorrer el mismo recorrido constantemente, es decir, hacía siempre lo mismo, que era rotonda recta y era como un poco de cuesta, pasaba, llegaba a un pueblo, el pueblo era prácticamente igual, y otra vez rotonda, un poquito cuesta y otra vez un pueblo. Y os lo digo de verdad, todos los pueblos eran iguales, todas las rotondas eran iguales, estaban los árboles en el mismo sitio y era un momento que yo ya estaba, era de noche, había dormido poco y digo yo, aquí o estoy haciendo siempre el mismo recorrido, o sea, estoy dando vueltas tontamente o no entiendo qué está pasando. Entonces, bueno, me paré en un momento y nada, vi que sí, que estaba yendo todo bien, pero claro, yo seguía un poco rayado. Así que bueno, intenté buscar otra ruta donde estábamos a ver si había algo más rápido y me tiró a través de Le Mans. La verdad que me quedé loco, digo, coño, parece... De hecho llegué en un tramo de recta larguísima que digo, coño, puede ser que por aquí es donde corran, porque como digo, eran rectas infinitas, es todo llano, no había nada a mitad del camino, alguna casa, algún árbol, pero no había prácticamente nada. Y bueno, ya prácticamente llegando en torno a las 11, una cosa así, volvimos a hacer cambio, porque la verdad que como digo, ahí me rompió un poquito la cabeza. Bueno, cuando llegamos a París eran aproximadamente, como digo, las 11:30, una cosa así. Y pensamos parar ahí, entre comillas, la zona cerca, no en París, sino lo que viene siendo las partes exteriores, algún sitio. Y nos dimos cuenta del primer error. Prácticamente en Francia no hay sitios como lo que viene siendo en España, algún motel o cualquier sitio así para poder parar rápido, dormir e irte, pues no hay nada de eso. Son todos Airbnb, cosas así que prácticamente se van a partir de las 10, 11, como muy tarde, 11:30 algunos, y como digo, íbamos muy justos de tiempo. Entonces, nada, lo que hicimos fue aprovechar lo máximo de viaje y tuvimos que echar una pequeña parada a dormir en el coche. Es un poco putada, pero es que no sabíamos, entre comillas, que esto era así, o sea, que pensamos que iba a haber como mínimo en algún sitio, pues algún, entre comillas, un hotel de carretera. Y no hubo prácticamente nada, prácticamente hasta que llegamos casi a España. Así que bueno, siguió mi padre, como os digo, y prácticamente a la una cosa así. Volvimos a hacer el cambio e intenté tirar a muerte yo ahí para intentar quitar todo lo máximo de camino posible mientras mi padre dormía y él fuera descansando para que hiciéramos relevo y yo descansara y él siguiera. Así que nada, aproximadamente a las 4 de la mañana, 4:30,
Después de pasar muchísimo, creo que fue Orleán, pasamos casi, me quité muchísimo camino, pero bueno, como digo, ahí paramos un poquito a dormir y creo que fueron sobre unas 2 horas y media, una cosa así en lo que dormí. Volví a coger yo el coche y seguimos tirando hacia abajo. Ya entre comillas estábamos cerca, voy a poner un poquito aquí que recuerde un poco el camino. Empecé, como digo yo, un poquito, también eché gasolina porque no quedaba mucho justo antes de salir, ya que íbamos justo. Bueno, como digo, aproximadamente creo que fue por Tours donde paramos, una cosa así. Y bueno, os habré dejado también por aquí seguramente todo durante este tiempo el camino que hicimos. Más o menos, ya os digo que un poco variará según los temas del peaje principal, pero bueno, fuimos bajando y como digo, por la nacional no hubo peaje, no hubo nada raro, fue todo bien hasta ahí. Y como digo, pues paramos y seguimos bajando un poquito. Como al mediodía, una cosa así, creo que eran las 10 de la mañana, 10 y algo, nos fuimos yendo más a la zona ya de, como digo, Burdeos, estamos acercándonos un poquito. Y ahí fue donde yo hice el cambio con mi padre, ya que bueno, ya estamos entre comillas cerca de España y quería descansar un ratito de conducir. No me fui a dormir, pero me fui a descansar. Y como digo, hicimos un poquito el cambio y empezó a seguir él. Y llegó un punto otra vez de caos de peaje de Francia. Fue totalmente exagerado. Justo ya llegando prácticamente a lo que viene siendo España, empezaron a salir peajes, 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 peajes y peajes, que sin exageraros, en torno unos 20 kilómetros podía haber como 10 peajes, una cosa así. Y cada peaje más o menos era de 3 euros y pico. Había algunos de 1 euro y poco, una cosa así, pero claro, eran cortos. Entonces es prácticamente que pagar lo mismo de 3. Entonces hubo en un momento que creo que fue al cuarto o quinto peaje, digo, el siguiente no lo pienso pagar porque hay una carretera por al lado que viene siendo lo mismo, una nacional, que va prácticamente a 90 y va viendo la autovía de pago. O sea que es increíblemente fuerte lo que hacen los franceses. Así que bueno, cogimos un poquito ya la zona de normal, sin peajes nacional, y llegamos ya justo a San Sebastián, a Bilbao. Aquí ya echamos también gasolina, paramos un poquito antes también para, obviamente, pues para parar, estirar un poquito las piernas, llegamos a San Sebastián. Como os digo, echamos gasolina, ya que aquí obviamente estaban bastante más barata que en todo el tramo de Francia y todo esto. Así que bueno, ahora igualmente os dejaré el gasto total de gasolina, ya que bueno, no me acuerdo exactamente, en este momento eché y no sé qué. Os dejaré seguramente por aquí. Igualmente hay calculadores que más o menos dicen cuánto gasta según el coche que lleváis. Bueno, para una vez en San Sebastián y salió de San Sebastián, sí fue ya el momento que yo ya fui a dormir un rato. Y nada, llegamos prácticamente a las 2, creo que fue, un poquito antes de las 2, llegamos a Vitoria. Allí en Vitoria pues ya paramos, comimos y nada, nos dirigimos ya prácticamente a Granada. Mi padre pues siguió un poquito con el camino, vimos que todo seguía bien, el coche. Pues nada, nos dirigimos a Madrid ya que era la siguiente parada y era donde íbamos a hacer también mi padre y yo el cambio. En Madrid aparte tenía que comprar una pieza para el coche, así que nos pillaba entre comillas de paso y bueno, pues tiramos como digo por aquí y hicimos luego el cambio. Ya también llevamos muchas horas en el coche, pensar que prácticamente nos bajamos para estirar las piernas un poquito más. Y nada, desde Madrid hasta lo que viene siendo Jaén, aproximadamente, pasado lo que viene siendo la Carolina, mi cuerpo dijo prácticamente basta, no puedo más. Así que bueno, paramos, eran creo que aproximadamente las 12 de la noche y de hecho prácticamente no me enteré nada del resto del camino. O sea, hice de Madrid hasta la Carolina sin enterarme casi de nada de lo que había pasado. Y bueno, como digo, al llegar aquí volvimos a hacer un cambio mi padre y yo, ya que ya los dos estábamos hiper cansados e intenté mantener lo máximo de conversación pues para que no nos quedáramos ninguno de los dos dormidos. Y prácticamente llegamos el domingo ya, prácticamente recién empezado el día, a las 1:30 de la mañana, una cosa así. Y ya totalmente pues llegamos aquí. Y bueno, pues después de todo esto, el gasto de gasolina fueron aproximadamente unos 300 euros. Luego de peajes se fueron, como digo, alrededor de unos 50 euros, un poquito menos, por ahí rondará, depende de un general de cuánto queráis pillar, pero ya digo que es mortal la cantidad de peajes que hay. Y bueno, por lo demás, poco más de lo que
hay de gastos en general. Entonces, aproximadamente se os puede ir unos 400, 500 euros dependiendo de la zona de España que seáis. En general de eso. Y también depende del coche que lleváis, si es diésel, si es gasolina, si es más potente, menos potente, todas estas cosas variarán. Así que bueno, esto es un poquito todo el resumen de todo. Espero que haya quedado claro todo o muchas cosas. Y si no, igualmente ahí abajo en los comentarios me podéis dejar cualquier comentario. Así que bueno, chicos, espero que haya servido de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.